demonios, ¿no? Que si están en todos lados, inclusive se meten a la iglesia, hermano, ¿eh? En mi casa se han querido meter varios. ¡Ay, legal! ¡Todos se pasaron! ¡Sáquenlo! Hasta en mi casa me han querido espantar, pero pues como uno es hijo de Dios, ni le haces caso, hermano. Pero sí son reales. Entonces, porque ¿qué hacen? Quieren engañarnos, quieren meternos miedo. ¿Por qué? Porque la fe echa fuera el temor. ¿Y el temor? Entonces, por eso es que de repente en tu casa se mueven las cosas, se cierran las puertas, no hay aire. ¿Qué onda? Porque te quieren meter miedo, pero como tú ya lo sabes y ya los has discernido y sabes que nada más quieren hacer eso, ¿qué haces? Que se de aquí en el nombre de Jesús. Entonces tomamos autoridad, pero son reales. Entonces, hermano, ¿se da cuenta? O sea, se le quemó su cerebro, pero entendió un poquito, porque este estudio de Satanás se ve en demonología, que es otra materia, y es más profundo. O sea, ahorita aquí lo vimos y lo estamos viendo por encimita, porque ¿sobre qué nos estamos enfocando? La doctrina del hombre. Nos estamos conociendo. Entonces, pero para conocernos tenemos que verlo por encimita. Alan, también viene, ¿no? Cuando mi pastor nos dio ese tema, ¿no? De los ángeles. Sí. Ya tiene mucho que no nos dio mucho. Sí, eso también nuestro pastor nos ha dado esos temas, pero es importante que lo conozcamos, hermano, porque comprendemos más. Sí. Porque, ay, ¿cómo una serpiente va a hablar? Y, ay, ¿cómo? Pero ahora entendemos que si era real y que si es real. No se espante por la figura, es una imagen, no le va a hacer nada. ¿Qué hace el tentador? ¿Qué hace? Dice: entre lo mucho que se puede decir de sus actividades destacan dos. Procura destruir lo que Dios ha hecho y tienta al hombre a rebelarse contra Dios. Es que el diablo me está acá. Tienes una enfermedad y el diablo. Te caíste en un charco y el diablo. Pero no hace eso, hermano. ¿Él qué hace? Ya lo estamos viendo. ¿Qué dice? Destruye lo que Dios ha hecho. ¿Qué quiere? Destruir tu familia, tu casa, tus hijos. Y número dos, tienta al hombre para rebelarse contra Dios. Lo hizo con Jesús. Ahí viene Mateo 4, 1 al 11. Eso es lo que hace. Y te mete mentiras. Es que el diablo está aquí. Y se mueve el cable, ¿no? Se movió el diablo. Y te mete mentiras, que te va a poseer. Y, ay, no, Señor. Hermano, el poder del diablo es él es el padre de la mentira. Y es lo que enseñamos en el Everest, hermano. Sí, es parte de la ignorancia de la gente, porque, por ejemplo, ahora que falleció mi mamá, en la casa normalmente se reunía mucho con sus hermanas, ¿no? Entonces, apenas estábamos ahí con mis tías tomando un cafecito, comentando algunas cosas, y mi mamá en la cocina tiene una alacena, entre la alacena y el techo queda un huequito, y ahí ponía algunas cosas mi mamá, ¿no? Entonces en eso salió al tema el nombre de mi mamá y algunas situaciones, y de repente sale volando un topper, ¿no? De verdad, así literal, salió volando un topper, ¿no? Y dice una de mis tías: ay, Marilena, nos estás espantando, vete de aquí, ¿no? Y le digo yo a mi tía: no, le digo, es que no es Marilena. Le digo, Marilena ya está en otro lugar, Marilena ya su alma está en el cielo, ¿no? Le digo, aquí es el diablo o Satán o como lo queramos ver o como ellos lo quieran conocer, queriendo distraerte para que de algún modo no les hables a ellos también de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos que es la ignorancia de la gente y el mismo enemigo que provoca situaciones o sus diablos o sus aliados, como lo queramos ver, para que uno no pueda compartir de la palabra, ¿no?
Porque, y aparte la ignorancia de ellos, ¿no? Ay, es que Marilena, ¿qué estás haciendo, no? O sea, y así cosas, ¿no? Que pasan, ¿no? Y son situaciones que parecían, son visibles, Sí. pero que suceden. Entonces, cuando nosotros no le enseñamos a la gente, o nosotros mismos no entendemos, como por ejemplo ahorita, que vamos entrelazando las cosas, dices, ay, sí, pues es Marilena, ¿no? Quiere que le hagamos algo, ¿no? Pero no, entonces es cuando nosotros le vamos discerniendo, o al menos nosotros que conocemos, las situaciones que Dios quiere que vayamos haciendo también. Sí, independientemente del comentario que hace el hermano Ulises, en algunas ocasiones también hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con gente que no conocemos. Entonces cuando estamos tratándoles de hablar de la palabra, no falta quién o qué nos interrumpe. O sea, se interpone en el trabajo, en el propósito que tenemos, para hablarles a alguien, ya sea que alguien se interpone en la plática o empiecen a hablar de otro tema y quieren suspender el diálogo que tenemos con ellos. Entonces nosotros lo único que decimos, ¿sabes qué? Jehová te reprenda, porque tenemos un propósito por el cual nosotros pues venimos caminando con gente que no conocemos. Y esto pues nos sucedió aquí en Cuautitlán, donde una persona estaba muy desesperada y pues le hablamos de la palabra, pero en eso sucede algo pues que no está dentro de los planes, pero no cesamos en el trabajo que nosotros estábamos realizando, pero sí suceden cosas como esas. Sí, no, y no nada más es sobrenatural, como dice el hermano. Mete distracción, porque él quiere cegar su entendimiento, porque si le resplandece la luz, ya se le quitó uno. Entonces, es real. Vamos a continuar, hermano. No les voy a dar receso porque nos falta mucho. Yo nada más quería comentar algo así rápido. Pero rápido. Hay uno de mis hijos que, bueno, ninguno de mis hijos, ¿verdad?, se acerca mucho a mí, pero últimamente se está acercando Samuel, y que es el del medio, y me decía, oye mamá, pues yo les hablo de la palabra, y se los he dicho que yo hasta que me muera les voy a seguir hablando, ¿no? Y me decía, oye mamá, es que en el cuarto se me subió el muerto. Dije, ¿qué? Digo, no, fíjate que aquí está bien tranquilo. Digo, pues, ahora sí que en su casa, pues sí, todo el día escucho mis alabanzas, me pongo a leer. Y le digo, aquí no hay nadie de seguro te lo trajiste de tu casa. Yo así también, ¿no? Y pues sí, reprendiéndolo, o sea, diciéndole al Señor, pues tú eres el único que me puedes ayudar, porque aquí lo único que está sucediendo es que el enemigo pues no quiere que se le hable de la palabra, ¿no? Y antes era muy renuente a escucharme, y ahorita pues gracias a Dios se está prestando a escuchar, ¿no? Y digo, tú eres el que quieres, o sea, Satanás es el que quiere que el hijo no escuche, Señor, pero tú eres más poderoso que él. Y yo sé y estoy segura en quién he creído. Entonces, pues así se presentan las cosas, y hasta a mí me ha pasado, ¿no? Pero yo lo que digo a mi esposo, pues que el Señor les reprenda. O sea, cosas que me han pasado ahí en la casa, ¿no? Que el Señor me reprenda y dice, mira, ¿qué te pasó? Y ya, pues ya le comento lo que me pasa. Y dice, sí, es eso, que el Señor les reprenda, porque no van a poder con nosotros. Y es que acuérdense, ¿qué nos enseña la Biblia? Que conoceremos la verdad. La verdad nos hará libre. Y lo conocemos. Amén. Y conocemos estos temas. Por eso es que se mueve algo y ¿qué hace uno? Ahora ahí vas, sácate. Porque ya conocemos la verdad, no, somos libres. Porque la gente que no conoce la verdad, Dios, y se persina, ¿no? Y traen al cura y que les echa agua bendita. Pues casi eso quería ser mi hijo, ¿no? Entonces vemos que están enceguecidos, y que nosotros conocemos, ahora lo discernimos. Y vemos que eso pasa, y eso del hermano es muy importante. No nada más es lo sobrenatural que pasa, sino que también estás hablando con una persona, o pasa los domingos. ¿Sí se ha dado cuenta cómo se presenta el diablo? ¿Con quién? ¿Por qué? Quiere distraernos.
para que no reciba. Es como la parábola del sembrador. El sembrador capta y entiende. Por eso es que mejor que la gente diga que no existe, que no lo discierna, que es mi hermanita, es que es, ya nos está, porque igual en mi casa luego decían, mi abuelita luego decía, o mis primos, no, es que mi abuelo ahí está, porque se movían cosas, es que es mi abuelo. Yo, mi abuelo ya no está aquí. Echaron cosas, ¿no? Pero que nosotros ahora entendiendo y discernimos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Satanás estas dos tareas que vimos? Se disfraza. Nunca muestra su persona diabólica. Segunda de Corintios 11:14. Si lo encuentran más rápido que yo, lo leen. 11:14, ni modo, les gané. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es mentiroso. No demuestra su mejor cara. Es por eso que hay muchos que dicen que esos filtros de Instagram y todo eso, te están dando una cara que no eres. Porque quítale los filtros y era güero, y está bien negro. Entonces ahí vemos que quieres aparentar algo. Test luminoso. Como las mujeres que se maquillan, ¿no? Pero vemos cómo es Satanás, disfraza las cosas, por eso, es que es mi hermana, ¿no? O es mi abuelo el que mueve las cosas, se disfraza, quiere engañar a la gente, cuando nosotros sabemos que son los demonios. Tampoco un demonio, ¡ay! No, hermano, y lo vimos ahorita en Lucas, y yo os doy potestad. ¿Qué está diciendo Jesús? No te hacen nada. Si mueven las cosas. Ay, me mojó. No pasa nada. Ay, te quiere distraer, hermano. O dicen, no, es que está en pecado y que quién sabe qué. Que sí, Dios nos da autoridad, pero debemos de recordar que a los que se sujetan a Dios, o sea, hemos sido enseñados que no al que más lee o al que más ora, sino al que verdaderamente está sujeto a Dios y le es fiel. Lo vemos con la historia en Hechos de unas personas que decían, estaban reprendiendo demonios y fuera en el nombre del Dios de Pablo y de Jesús. Y que le decían los demonios, a esos que conocemos, pero vos quién sos. Sobres, toma, acá. Si es real, hermano, o sea, también si no estamos bajo la cobertura de Dios, sometidos, obedeciendo, ¿qué nos dice nuestro pastor? El diablo solamente se somete a quien está sujeto a autoridad. ¿Qué dice más adelante? Aquí en Génesis 3, capítulo 3, se apodera de la serpiente, serafín, ardiente, serpiente que vuela, ardiente, que era más astuto que todos los animales del campo, para que Eva no pudiera sospechar sus intenciones malvadas. Así que, para avanzar con sus planes destructores, aprovecha del engaño y la mentira. Y ahí tenemos unos pasajes de referencia, ya no los vamos a buscar. Entonces vea cómo el enemigo es astuto. O sea, ¿por qué escogió a la serpiente? Porque es astuta. Dice, y son 7 temas, hermanos, subtemas, y vamos en el 4. La tentación, Génesis 3:1, rápidamente. Necesito que usted sea esgrimista. ¿Sabe qué es el esgrimista en la palabra? O sea, ¿qué hace? Está peleando, ¿no? Con la espada. ¿Y qué es un esgrimista bíblico? Sobres. Génesis, ya estoy. Por eso es que la gente se hace huevona con los teléfonos. Porque rápido, Génesis 1, 2, 3 y ya. Pero a ver, ¿dónde está? Híjoles, creo que está antes de Mateo y acá. Por eso tiene que ser 3 del 1 al 6, nos brincamos el 2 que ya leímos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, mas
para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién comió primero? La mujer. La pregunta que la serpiente, Satanás encarado en la criatura, le hace a Eva no ha perdido vigencia. Hasta el día de hoy, el hombre, ayudado por las sugerencias subversivas del diablo, cuestiona el derecho de Dios de hacer demandas y de establecer leyes. Nuestra especulación sobre lo que Dios ha dicho o no ha dicho es la esencia de nuestro pecado. Es que ¿por qué la mujer no? Igualdad, machismo, que libertad de ser lo que yo quiera, quiero ser mujer, soy mujer. Es la esencia de nuestro pecado. Cuestionamos a Dios siempre. Es que ¿por qué Dios dice esto? No codiciaréis. ¿Y por qué la gente es atea? Porque no quiere obedecer a un Dios que está. Por eso se hace atea, porque no le conviene obedecer. ¿Por qué? Porque él está en pecado, él está con otra que no es su esposa. Entonces vemos cómo ese cuestionamiento inclinado, maligno, es esencia de nuestro pecado. Porque sí podemos cuestionar las cosas y decir: oye Señor, pero es para entender, para comprender. Pero cuando lo hacemos para ¿cómo se dice? No, para se me fue. Para justificar nuestros pecados, ahí ya es malo. Porque decimos: es que no es Dios el que está diciendo esto. Es que el diezmo es bíblico. Esencia de nuestro pecado, ¿qué pecado? La avaricia, la codicia. Porque desde un principio, si usted estudia eso, no se pase. Hermano, está tremendo, No, a ver, ya me pasé. Ay, es ese. Nos encanta decir: vivo por gracia, no por ley. ¿O no? Sí nos encanta, ¿no? Vivo por gracia. Como si las demandas de Dios y su ley moral, los 10 mandamientos, el sermón del monte, etc., fueran odiosas, órdenes sin razón y vigencia. No queremos que nadie, ni el mismo Dios, nos dicten cómo vivir o qué hacer, porque esa es nuestra naturaleza humana. Lo bueno es que somos renovados. La semilla del pecado comenzó a crecer en el corazón de Eva cuando ella cuestionó tanto el carácter como el derecho de Dios al poner esa fruta en el paraíso. Cuando Eva le respondió a la serpiente, estaba cuestionando a Dios. Es que sí, ¿por qué lo puso? Se hubiera evitado de bronca si no lo hubiera puesto, ¿o no? Pensamiento natural, ¿no? Sin Dios. Pero entendemos que Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere. Soberanía. Y si Él lo puso era para ver cómo estábamos. ¿Por qué? Que usted tuviera, que su esposo estuviera malito de la cabeza, que no supiera qué hacer, y que usted le dijera: lo baña, lo cambia, ven, te doy de comer. ¿Qué pasaría? ¿Usted qué sentiría? Y que su esposo fuera como un robot. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Vamos así, ahí voy. ¿Sería real su amor de su esposo hacia usted? Por eso es que Dios puso eso, para ver si de verdad nosotros lo elegiríamos a Él, obedecerlo. Pero vimos que no, que desobedecimos. Entonces, estamos estudiando acerca de nosotros, así somos.
Así es la gente que no conoce de Dios. Y nosotros lo estamos conociendo primero para que cambiemos nosotros. Y luego para hablarles a ellos. Oye, es que está cegado, hermanito. Entiende. El árbol fue puesto ahí para probarlos. Prueba esencial para su desarrollo espiritual como seres autodeterminantes, habiendo recibido de Dios el derecho de tener dominio sobre los animales, no tenían por qué prestarle atención a las directrices de esa serpiente que se acercó para tentarlos. Si hubieran ejercido ese dominio, cuánta miseria nos habríamos evitado. Pero comieron de la fruta prohibida, desobedecieron. O sea, sí, si Dios te puso como gobernante de algo, sabes que tú vas a tener dominio. Y la serpiente, que es algo que Dios te puso, que Dios le puso a Adán y Eva para gobernar, le hicieron caso a lo que tenían que gobernar, cuando ellos debieron de haber establecido los principios. Dios dijo que no y es no. Total, ¿por qué? Porque yo soy el encargado. Es como los papás con los hijos. Es que no me dejas vivir mi vida. Pues si quieres, papito, si no te puedes ir de esta casa. Aquí se hace lo que quiere, lo que yo digo. Y si no te gusta, pues búscame. O sea, ya estás grande, ya tienes mayor... vete. Mientras estás chiquito, manazos, Biblia, ¿sabes qué es esto? Toma, aprende. Y ya cuando son grandes, ya, oyes, si no quieres, porque esa es una falsa piedad, hermano. Nos dejamos llevar por emociones. A mí mi papá una vez me la aplicó, hermano. No crea que no, ay, el Darien. Yo también era mañoso. Y me dice, hijo, nosotros estamos en Cristo y todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Si tú no quieres seguir a Dios, te me encueras y te me vas, porque todo lo que tienes es de Dios. Y oiga, ay, el pastor no tiene amor, es su hijo, es su primogénito. ¿Cómo? Hermano, Dios es justo, Dios ama, pero no es sentimentalista. Su amor está fundado. Amén. ¿Entiende cómo éramos? Gracias a Dios que fuimos redimidos, ¿o no? Amén. Somos nuevas criaturas. La caída, Génesis 6:14. Rápidamente lo leo. Y vio la mujer, hermanos, al 7, que ya lo leímos el 6. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. O sea, vean esta característica de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? O sea, entonces vemos cómo es un Dios personal. Nos lo pintan como un Dios sentado en su trono nada más y ya se hace lo que yo quiero. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está contemplando su creación. O sea, dice, no, si me pasé de lanza, al dar visible lo hice hermoso. Y así, ¿no? Está contemplando los árboles, los ríos, todo, hermano. ¿Y qué dice más adelante? Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Se podían esconder? Literal, sí se podían esconder de Dios. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que dejar de venir a la iglesia, o porque no me están viendo, puedo hacer lo que yo quiera. Dios está en todos lados, hermano. Ahí es donde se prueba, cuando no hay nadie, tu moralidad, si eres o no. Porque cuando están todos, sí nos portamos chido, ¿no? Pero cuando no hay nadie, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué escuchas? Entonces tiene que haber un equilibrio. Dice más adelante, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué no sabía Dios dónde estaba? ¿Por qué hizo esa pregunta? Usted que es teólogo, ¿por qué? Para ver cómo reaccionaba, ¿no?
corazón. ¿Qué había en Está Adán? bien. Es como cuando un hijo de usted tira un vaso y tú sabes que fue él y dices, ¿quién lo tiró? ¿Por qué lo dice? Si usted sabe quién fue, es el único niño que está en su casa, Para ver si reconoce, ¿no? Que- entonces hizo Dios lo mismo. Vean cómo Dios nos da chance. Dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, la mujer tiene culpa, pero no obligó a Adán. No. O sea, y vemos la pregunta de Dios. Él no le está preguntando quién te dio de comer. Le está diciendo personalmente a Adán, ¿comiste tú del árbol que yo te dije que no? Pero, ¿qué dijo? Aquella, Señor. ¿No? Luego, como hacemos también, digo, los hijos, no, usted luego hace. No, es que el líder, es que tal persona. Yo no fui. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. En vez de que reconocieran su pecado, que es lo que Dios siempre nos pide a nosotros, ¿qué hicieron? Le echaron la culpa a la demás. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto, como él sabía que era Satanás, lo maldijo. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad. Hasta el 14, porque luego ese es otro tema. Entonces vemos como cabezones, ¿no? Y nosotros decimos, chale, Señor, sí soy también, porque yo también te ofendí. Con mis acciones, aunque yo no estuve en Edén, mis acciones me alejan de ti, sin Cristo. Ahora surgen al menos dos preguntas. ¿Por qué comieron? Y nos da tres razones: infidelidad, rebeldía y orgullo. Infidelidad, porque la orden de Dios había sido muy clara. Además, Él no les dio motivo para que dudaran de su carácter. El Señor siempre fue fiel a su palabra, bondadoso en sus acciones, amorosos en su trato. O sea, Dios les dio razones para que desconfiaran de Él. O sea, ¿para qué ser como Dios? La neta, si tengo todo, ¿no? Si Dios me sustenta, eso, ya que yo aquí estoy bien. Pero rebeldía, porque especialmente en el caso de Adán, porque ¿a quién se le dio la autoridad? A Adán. Tomó de la fruta consciente de lo que hacía. O sea, no, es que Eva, sí, Eva fue la primera, pero tú conscientemente, Adán, comiste. Porque si tú hubieras sido obediente, no, estás preciosa, Eva, y todo lo que quieras, pero no, yo obedezco a Dios. Pero él conscientemente, él sabía que era desobediente si lo hacía, y comió. Igual Eva, o sea, si le hubiera dicho lo mismo a la serpiente, tú ser que no es no, si hubiera cambiado la historia. 1 Timoteo 2:14. Desafiando deliberadamente el mandato de Dios. Orgullo, porque el acto de desobediencia daba a conocer su predisposición. La serpiente les prometió, seréis como Dios. Tanto Adán como Eva comenzaron a decirse, como lo que dijo Satanás: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. No estaban satisfechos con su estado natural. ¿Qué más querían? Lo tenían todo.
¿Para qué buscar otras cosas? Es como, por eso es que Dios es pecado la avaricia. O sea, ya tienes. ¿Para qué quieres otra tele en el baño? Eso ya es avaricia, ¿no? Tienes 2 carros. Es que la camioneta por si salgo de viaje. Avaricia. Lo que va a exceso. Léalo conmigo lo que sigue. ¿Por qué pecamos? Por las mismas 3 razones. ¿Cuáles son? Entonces, aguas. Por eso es que ya no tiene pretexto. No tenemos pretexto, hermanos. Ya sabemos. La segunda pregunta: ¿cuáles fueron las consecuencias? Dios le dijo que el día que comieres ciertamente morirás. Pero Adán y Eva no murieron. Dice la Biblia que vivieron 930. 930. ¿Cuánto vive un ser humano normal? 66, 70 años máximo. Ya los que sí honraron a sus papás, pues ya 100, ¿no? Pero los demás nosotros que desobedecimos o que desobedecemos a nuestros papás, 70. Así que calcula, ¿no? Pero si obedeces en todo, si los honras en todo, 100 añitos. Pero si no, ¿usted cuántos tiene? 2000 y... Es cierto. Más que la da, ¿no? Ya se lo va a llevar Dios como a Enoc, que no conoció muerte. Y no va a conocer, hermano, así que gloria a Dios. No va a conocer la muerte. A veces pensamos que la muerte solo en términos de ataúd, de un hueco en la tierra. Hay que reconocer que tiene una aplicación mucho más amplia. Tal como mi amor hacia alguien puede morir sin que yo sea enterrado, de alguna forma la relación del hombre con Dios puede inmediatamente morir a consecuencia del pecado de desobediencia. Así que Dios cumplió su palabra, como lo había declarado. El día que comieron el fruto prohibido, murieron en cuanto a su relación con Dios. Lo que tenemos que comprender es cómo es esa muerte. Acuérdense que hay 2 significados de la palabra muerte: separación y destrucción total. Significado de muerte es el día que de él comiereis ciertamente morirás. Murió respecto a Dios, es decir, la palabra muerte se usa de forma figurativa para describir la separación drástica que ocurrió entre ella y su creador. Pero como veremos, esa muerte también afectó la relación con su esposo y con la naturaleza que le rodeaba. Si no acabamos, que ya nos queda poco tiempo, termine de leerlo en su casa, hermano. Está tremenduki. Si viera mis hojas, como en los libros de historia, todo está subrayado de que todo es importantísimo. Entonces no soy la única. Fíjese en la evidencia provista en el 3er capítulo de Génesis. Su primer acto de Eva fue llevarle la fruta a su marido, pues no satisfecha con su propia desobediencia, perversamente se apresuró a sumir a su marido en la misma desobediencia. Su amor de Eva hacia su marido se apagó. O sea, pues si ya pequé yo, pues ya, ¿no? Ya mejor yo sufro las consecuencias, pero no. Vamos con el Adán. Tú también. Si me voy yo, ¿qué dicen? Nos vamos todos, ¿no? ¿Qué falta de amor muestra esta? Que pocos minutos antes era amorosa, compañera del hombre, pero ahora que pecó es otra, se convirtió en una seductora. Así que leemos esas terribles palabras: hirió también a su marido. Y dicen los hombres, pero no. Sin embargo, no pensemos en Adán como la inocente víctima, no, papito, de las estrategias de su mujer hermosa. Cuando él vio
la fruta en la mano de Eva, sabía lo que era. ¿Cómo nos recuerda el apóstol Pablo? Adán no fue engañado, 1 Timoteo 2:4. Él tomó la fruta y comió deliberadamente, un acto desafiante, orgulloso, declarando su independencia de Dios. Como les decía, él tuvo la capacidad de decir no, pero él en sí mismo también ocupó culpa. Y nos saltamos porque ya lo leímos y nos dice varios consecuencias de las evidencias de esa muerte espiritual que hubo. Número 1, nos dice el pasaje que acabamos de leer: ojos abiertos. ¿Será que andaban ciegos en el huerto? No, o sea que eran ignorantes de la inocencia, o sea, eran inocentes, pero entendieron y dijeron: wow, como que así son las cosas, ¿no? Como los hijos que usted tiene chiquitos, un día van a ser tremendos porque se van a dar cuenta de las cosas. Ahorita sí, todo, ay, moco y acá. Ya después, por eso que Dios hace una advertencia, para que no sean tremendos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. O sea, Dios, sabiendo que se van a volver tremendos esos chavos, nos volvimos tremendos, le da una estrategia a los papás. Ahí se lo dejo de tarea. Número 2, conciencia de su desnudez. En su inocencia no se escondían nada el uno al otro. Ahora se ven en su nueva naturaleza y el descubrimiento de su desnudez espiritual les hace avergonzarse. Como los esposos, ya se ven encuerados y no pasa nada, ¿no? Porque son esposos. Pero a ver, sálgase así encuerado a la calle, eso sí es del diablo, ¿no? Y ahí sí no. Entonces entendieron que ya me pasé, todavía no acababa. Vestidos de hojas, procuran taparse porque sienten vergüenza de lo que son ahora, perdieron su inocencia. Es como los niños, o sea, un niño encueradito y ahí va, y no pasa nada, él no entiende. El papá se dice: ay, hijo, y quién sabe qué, ¿no? Huida de Dios. El sentimiento de culpa por su desobediencia los agobia y les hace esconderse del mismo Dios en el que antes yo lo estaba leyendo y dije, lloré, dije, ahora ya lo tenemos, ¿no? Pero como antes éramos Dios, lo bueno que vino Cristo. Temor. Es impresionante ver que lo que movía su temor no es el pecado cometido, sino la vergüenza que sienten por su desnudez. Tuve miedo porque estaba desnudo. Dios tiene que preguntarles: ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieseis? Para apuntar a su... O sea, Dios, ¿qué les estaba diciendo? Enfócate en tu pecado, fallaste. Pero ellos no entendieron. Disculpa del hombre. No siente, al parecer, pesar por su pecado. Irresponsablemente culpa a la mujer. Qué testigo. El diablo saca. También está en internet, ¿eh? Es cuando te aparecen esos anuncios que ya sabes cuáles. Es el diablo. Okay, obvio, ahí está. Ahí así se ve. ¿Sí ven, no? Irresponsablemente, ¿qué hace el varoncito? El machito, que se supone machito, culpa, en vez de tomar responsabilidad, culpa a la mujer, aquella en la que antes se había gloriado, ¿no? ¿Qué dijo antes el Adán? Este es carne. ¿Y qué dice? Pues la que me diste. Son mexicanos estos Adán y Eva, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sabes? No que la amabas, Adán.
No, que hay, que quién sabe qué. Y ahorita, que ya la ves sin maquillaje, ya la quieres regresar. Ya he oído por ahí, ¿no? Dice el 7, excusa de la mujer. Acusa a la serpiente, no reconoce su propia responsabilidad. Ambos culparon al otro y no reconocieron su... Es lo que hacemos como seres humanos, que a veces nos regañan y que es que tienes que cambiar, haz esto. ¿Y por qué los demás no les dices? ¿No? ¿Qué hacen los hijos? ¿Y por qué no dice a mi hermano? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y por qué ese líder no lo hace? ¡Ah! Es que estás arrastrando eso. Reconoce, sí, pastor, perdóneme. Qué bueno que estamos estudiando, hermano. ¿Qué es el pecado original? Todos podemos identificarnos con Adán y Eva, pues salimos manchados por el simple hecho de ser descendientes de esa primer pareja. Y como les decía, no nos quita responsabilidad porque nuestras acciones son malas, sin Cristo. Esta mancha se designa teológicamente como pecado original, pregunta de examen. Esta frase se aplica no solo al hecho del primer pecado cometido por los seres humanos, sino a todo descendiente de Adán y Eva que heredó esta corrupción moral. ¿Qué heredamos? Corrupción moral, pregunta de examen. Tendencia innata de la voluntad al mal. Se llama original porque se deriva de Adán, nuestro padre, raíz de la raza, por el cual pasa de generación a generación. Original porque da origen a todo acto pecaminoso, porque es el inicio, hermano. No quiere decir que, pues es que por culpa de Adán yo, no, tus actos mismos, tú, sin Cristo, nos muestra ese pecado. Dos aspectos y con eso aguantamos otras dos. Dos aspectos. Número uno, la pérdida de aquella justicia original que disfrutaron Adán y Eva antes de pecar, es decir, nadie hace en inocencia, es decir, nadie nace en inocencia, al igual que Adán y Eva cuando fueron creados. Es que, ¿qué hace el niñito, no? Que PUTO. ¿Por qué lo dice? Porque ya viene con esa naturaleza moral pecaminosa. Entonces, por eso es que ya cuando el hijo es entendido, el niño, cuando ya empieza a saber qué es bueno y qué es malo, preséntale a Cristo, porque no tiene a Cristo. No porque tú, papá, seas cristiano, tu hijo lo va a hacer, no. Tienes que presentarle el evangelio, hijo. Tú eres esto, somos pecadores, pero necesitamos a Cristo, ¿quieres? Arrepiéntete. Y solamente así, si no, no, hermano, o sea, yo aunque dice, nací en cuna cristiana que no es, hasta los 16 años me convertí a Cristo y venía, y era líder de alabanza, pero hasta los 16 yo me convertí, hermano, así que hasta que yo no entendí, reconocí que viví en pecado, no fue hasta ese momento que yo me arrepentí, que fui salvo. Mientras, no, hermano, lo siento. Y lo vimos, tenemos que dar frutos. La 2, la presencia activa de prácticas y hechos injustos o pecaminosos en todos. Donde quiera que vemos hay evidencia tras evidencia de la maldad innata en el corazón de cada ser humano. Por eso es que les decía, somos todos culpables, aunque el pecado original fueron ellos dos, pero nosotros también somos culpables. Sin embargo, tú y yo no nos vemos malos, aunque